Bien, muy buenas noches y bienvenidos a todos a esta cuarta semana de diseño gráfico, ¿no? Donde ya al momento hemos podido abarcar todas las herramientas a nivel de edición, sobre todo las más comunes, las más utilizadas. Recuerden que siempre hay actualizaciones, siempre hay mejoras, ¿no? Entonces no son permanentes, se puede decir. Algunas son mucho mejoradas cada vez, ¿no? Pero el uso, ¿no? No olvidemos de algunas herramientas que siempre van a tener una característica única, como por ejemplo pluma, los pinceles, ¿no? Esa función. Dentro de esta última sesión, que vamos a finalizar con Photoshop, justamente vamos a abarcar estas herramientas que complementan. Si bien Photoshop es una de las aplicaciones para edición, ¿no? También sirve para la parte de diseño gráfico. Uno puede trabajar la parte de edición en Photoshop, luego complementar de repente con Illustrator, ¿no? Como ya vieron, con herramientas de dibujo, texto, podemos complementar. Pero también, si gustan, pueden trabajar todo en Photoshop. Entonces, hoy veremos cómo utilizar texto dentro de Photoshop, también las opciones de color, ya sea degradado, bote de pintura, ¿no? Las capas de relleno, las formas predeterminadas, formas personalizadas, también con pluma. Y claro, en este caso vamos a crear también algunas texturas, motivos en base a algunas imágenes, ¿no? De referencia. Y finalmente trabajaremos los estilos de capa y los modos de fusión. Hay cosas en común, repito, hay cosas en común, como por ejemplo los modos de fusión que tienen todas las capas, ¿no? Eso, si hemos visto, por ejemplo, en InDesign, se han dado cuenta la semana pasada, trabajé con algunos modos de fusión de color, multiplicar, en Illustrator igual, ¿no? Para las sombras, por ejemplo, del personaje, trabajé con multiplicar. O sea, de esa misma forma es bueno que ustedes reconozcan, ¿no? Que siempre van a haber, claro, algunas funciones que son similares, pero, repito, no todo se puede trabajar igual. No, para empezar, recuerden que Illustrator es vectorial, mientras que Photoshop trabaja con píxeles, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos con imágenes o ya sean formas dibujadas, siempre va a estar configurado como píxeles. Mientras que en Illustrator no, salvo al exportar, ¿no? Al exportar recién se convierte en una imagen comprimida, o sea, un mapa de bits, una imagen en píxeles. Entonces vamos a iniciar con Photoshop. Vamos a ingresar, en este caso, la herramienta texto. Como estuve trabajando, por lo general siempre utilizo un lienzo. En este caso voy a ingresar nuevo y voy a crear, por ejemplo, si yo tomo como referencia un documento digital, por ejemplo, web o móvil, aquí pueden ver, ¿no? Las medidas predeterminadas. Si en este caso yo quiero trabajar varias mesas, puedo trabajar desde estas alternativas, porque aquí si se dan cuenta a la derecha, ¿no? Nos muestra la configuración ya activada las mesas de trabajo. Pero en este caso puedo ir a imprimir, puedo elegir un A4 y de repente puedo trabajar varias mesas. Recuerden que cuando trabajan con varias mesas en Photoshop se hace más pesado, ¿no? Por ende, si es para imprimir no es tan recomendable, salvo sea solo para digital. Entonces voy a ir a digital, voy a elegir un formato estándar de 1920 por 1080, que es uno grande o uno medio, que sería pues 1440 por 900 píxeles en 72 de resolución. Vamos a ver, la configuración de las mesas ya está dada, porque estoy utilizando uno predeterminado. La única diferencia es en que si yo quiero colocar una medida, aquí borramos y reemplazamos la medida personalizada. Otro, recuerden, aquí ya está habilitado las mesas y el perfil, ¿no? De color debe ser igual que el modo de color. En este caso, selecciono RGB para que coincida. Y bueno, creamos. También pueden variar el color de su capa principal, ¿no? Pero también eso es variable porque igual recuerden que hay una capa como fondo, pero luego eso se irá quedando pues debajo de todas las capas que vamos generando. Pero hay que tener pues una base. Entonces, esta es mi primera mesa. Vamos a habilitar en este caso, voy a restaurar nuevamente mi espacio de trabajo.
y vamos a utilizar desde capas. En este caso tenemos nuestro panel de capas y dentro de capas encontramos las mesas de trabajo. ¿Sí? Acá hago justamente ese refuerzo. En cuanto a las mesas de trabajo en Photoshop, ustedes ya de por sí verán que hay solo una mesa. Pero recuerden que ustedes pueden hacer un clic sobre el nombre y se habilitan los 4 lados para añadir. Por ejemplo, quiero añadir otra mesa en la parte inferior. Entonces hacemos clic aquí en la parte inferior. Y ya tengo mi nueva mesa. Otro y otro. ¿Cuántas mesas tengo ahora? Tengo 4. Quiero añadir hacia la derecha, entonces aquí. Clic, clic. Hacia abajo, aquí. Hacia arriba, tendríamos que regresar por acá, ¿no? O de repente aquí. Eligiendo la mesa donde queramos trabajar. Control Z, voy a regresar y me quedo con mis 3 mesas. Esas 3 mesas, recuerden que se añade dentro de capas. ¿Sí? Aquí está, todas las mesas funcionan dentro de las capas. ¿Por qué? Porque cada mesa va a contener sus propias capas. Esta mesa 1 ya tiene la capa principal para empezar a trabajar. La mesa 2 no tiene nada, mesa 3 tampoco. Entonces vamos a la mesa 1. Me sitúo en la mesa 1, ¿no? Que es la de acá, y vamos a empezar. Aquí viene otro detalle. Por ejemplo, quiero colocar mis márgenes para no invadir o no de repente trabajar hasta el sangrado. Entonces voy a ir aquí a, vamos a vista, vamos a las guías y creamos una nueva composición de guía. Pero aquí en destino vamos a poner todas las mesas para que esas guías apliquen a todas las mesas. Y bueno, lo divido en dos, ¿no? 2 columnas, pero una sola fila. ¿Por qué no quiero dividirlo? Si yo quiero colocar más filas, pongo, pues, ¿no? De repente 5, 6, la cantidad de filas. En este caso, solo uno y ok. Ya todas mis mesas ahora tienen margen. Miren, selecciono la mesa, la otra mesa, y ya está. Pero voy a ir nuevamente a las guías y lo vamos a bloquear con Alt, Control, Ñ, para que esas guías no se muevan. Estas guías no se deben de mover. Ahora sí ya sé que debo respetar ese área, ¿no? Entonces voy a ir a la herramienta texto. En este caso, la herramienta texto se habilita con la tecla T. Igual que en Illustrator, igual que en InDesign. De hecho, esta semana recién vamos a trabajar en Illustrator todo lo que es texto también. Y es muy similar. Entonces hacemos un clic y ya hemos generado nuestro texto de relleno. Este texto de relleno, ya ustedes lo van a poder configurar. No se ve ahorita porque está sombreado y además está en color blanco. Hago clic en la barra de opciones y se va a habilitar el selector para cambiar de color. Elijo desde aquí el color. Recuerden, esta barra que vemos aquí de colores es la que define el tono. Por eso es que encontramos aquí unos selectores que nos permiten arrastrar y elegir el tono. Luego, a la izquierda tenemos los tonos, o más bien la escala tonal. Esto viene a ser los tonos, esta barra de colores, y este cuadrado viene a ser la escala tonal. Si nosotros arrastramos hacia la derecha, hacia la izquierda, lo haremos más claro, y hacia la derecha inferior, más oscuro. ¿Sí? Entonces, si ustedes se quedan con el selector por aquí, digamos, y ahora empiezan a cambiar de color, pues no se ve mucha diferencia. ¿Por qué? Porque este selector está en la parte inferior derecha, en la zona que es oscuro. Entonces tienen que subir, dejarlo en la esquina superior, ¿no? En la esquina superior derecha. Cuando se encuentra este círculo en la esquina superior derecha, ustedes pueden elegir el tono que gusten y van a ver, pues, ¿no? El color puro. Además, aquí en la parte inferior encuentran el código del color. Aquí encuentran los códigos de o los valores en porcentaje de HCB, RGB, LAP y CMYK. Si yo estoy trabajando en formato RGB, como el que he configurado, aquí pueden ver la información en la pestaña RGB, ¿no? Aquí entonces estoy pues utilizando esos valores. RGB, 3 canales. Sin embargo, pueden ver que aquí hay el equivalente en CMYK. Entonces, esto es RGB, el que estamos utilizando ahora mismo, y el equivalente en CMYK sería esto de acá. Entonces, eso es para esa duda que surge, ¿no? Cuando trabajo RGB, ¿cómo hago en CMYK? Pues, si ustedes empiezan, digamos, con un cian así, bien saturado,
¿no? Que es bastante saturado, como un fucsia, ¿no? Así, bastante chillón. Aquí pueden ver que el rojo tiene está, pues, ¿no? Al 255 y en este caso el azul 198. Este valor no será igual en CMYK. En CMYK va a variar bastante, pero nos da un aproximado. Entonces, igual, ustedes pueden probar esto con estos códigos en CMYK y va a variar un montón, ¿no? Porque ya les expliqué que una cosa es RGB, 3 canales, y CMYK son 4, que es el cian, magenta, amarillo y negro. Entonces, de esta forma determinamos el color de nuestro texto. Desde la misma, puede ser la barra de opciones, aquí en la parte superior, debajo del menú, eligen el color. Pero ya saben que esta barra de tareas contextuales también les va a mostrar el color. Hago clic y puedo cambiar el color. También lo encontramos en propiedades. Aquí eligen haciendo un clic y cambian de color. Cualquiera de los medios es viable. Ahora, cuando vamos a trabajar texto, primero voy a cambiar de herramienta porque estoy con la herramienta texto, entonces no lo puedo mover. Tengo que ir a la herramienta selección o en este caso la herramienta mover y arrastramos. Ahora, en este caso voy a ir al menú ventana y vamos a habilitar nuestro panel de carácter. Carácter viene a ser el que nos ayuda a hacer la configuración de todo el texto. Esta barra de tareas contextuales, de hecho, ya nos da lo más esencial, como la tipografía, el tamaño, color, la alineación. Y desde aquí encontramos otros ajustes que puede ser el interlineado o el tracking. También la falsa negrita, falsa cursiva y el subrayado. Entonces, recuerden que esta barra de tareas contextuales ya les da lo más esencial. Ahora, dentro del panel de carácter tenemos más opciones porque pues es un panel, ahí encontramos todo completo. Aparte, para trabajar todo lo que viene a ser texto, si se recuerdan de InDesign, siempre era la configuración mediante carácter y párrafo. O sea, aquí tenemos esos dos paneles también. La diferencia es que aquí no cuenta con tantas opciones como en InDesign, porque pues es una aplicación más editorial. Por ende, trabaja más con textos. Entonces aquí no trabajamos tanto en lo que viene a ser texto, pero igual nos da, ¿no?, las opciones esenciales. Podemos trabajar las configuraciones de carácter, de su párrafo, pero si lo que quiero cambiar es el color, también. Eso lo incluye carácter. Aquí pueden ver el color, hago clic y elijo el nuevo color. Por ejemplo, voy a utilizar este tono. No quiero que sea un verde tan saturado así, tan cargado, entonces arrastro y lo llevo hacia el centro más o menos, ¿no? Por ahí. Ahora, también, si se dan cuenta, cuando tengo este selector habilitado y salgo de este área, salgo de esta ventana emergente, miren, salgo afuera, ¿qué pasa? Aparece un gotero, ¿ven? Aparece un gotero. Ese gotero es el cuentagotas, ¿no? Es como un cuentagotas que utilizamos en Illustrator. ¿Esto para qué? Para que capture un color. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a cancelar, si por ejemplo coloco una imagen aquí, voy a colocar una referencia, coloco esta imagen y lo suelto. Ahora selecciono el texto, elijo el color y recuerden que si salimos de por sí, cambia al goteo. Si yo hago clic por esta zona, va a capturar ese color. Si hago clic por esta zona, captura el color. Cualquier zona, miren, mantengo el clic sostenido y voy capturando el color. Entonces, de esa forma pueden utilizar alguna referencia de color, pero de imagen. Si ustedes quieren utilizar un color, ¿no?, de alguna página, y esto aplica para todo lo que es color. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar esta página, que es para poder, bueno, utilizar inspiración a nivel de, en base a colores, ¿no? Voy a abrir la paleta y voy a elegir tonos cálidos, por ejemplo, amarillo, naranja y rojo. Un naranja que lo llevamos por aquí. Anaranjado, amarillo y rojo. Vamos a buscar y me muestra algunos diseños con esa calidad, ¿no? O esa escala tonal, esos colores. Ahora, si yo selecciono el color, me muestra aquí el código de ese color. Anaranjado, esto es el código del amarillo y esto es el código del rojo. Entonces, puedo copiar este código del rojo, clic derecho, copiar. Vengo aquí y pego en este área
ese código. Y ya tengo ese rojo que he ubicado aquí. Entonces, de esa manera, ustedes pueden también utilizar colores, ¿no? En este caso, copiando códigos de alguna plataforma, que hay muchas en realidad para poder generar paletas de color. Entonces, copio el código y le damos OK y ya está. Esto entonces es una referencia, pero lo voy a ocultar. Entonces selecciono mi texto. Cuando nosotros queremos empezar a editar el texto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es doble clic sobre el texto y se pone en negrita. Puedo borrar con la tecla suprimir o con la tecla de borrado y puedo ya empezar a editar mi texto. Entonces ya tengo mi texto editado. Este panel de carácter sí cumple la función, ¿no? Tal cual en InDesign, en Illustrator. O sea, lo más fundamental. ¿Por qué? Porque desde aquí cambiamos tipografía, estilo, tamaño, interlineado, tracking, kerning y escala, desplazamiento, salvo estos ajustes de aquí que no son iguales en todos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a tener la falsa negrita, falsa cursiva. También tenemos, en este caso, superíndice y subíndice. Tenemos el subrayado y el tachado. Aquí tenemos las versalitas, todo mayúsculo. Entonces, esas funciones son básicas de todo panel de carácter. Entonces, despliego, elijo la fuente tipográfica, ¿no? Que necesito. Por ejemplo, elijo esta fuente tipográfica y aquí vamos a modificar el tamaño. Lo bueno es que en este caso en Photoshop es un poco más dinámico este panel, porque verán ustedes, si yo me sitúo sobre el número 92, eso viene a ser el tamaño de la fuente. Pasamos por aquí y me va a indicar que me sirve para definir tamaño de fuente. Entonces hacemos un clic, arrastro hacia la derecha y verán que va creciendo el texto sin soltar el clic. Nuevamente hago clic y arrastro sin soltar hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué hacemos? El texto se hace más pequeño y obviamente va bajando el valor, ¿no? El valor numérico. Entonces pueden ustedes desplegar la flechita y encontrar aquí otras medidas, digamos 48, ¿no? O de repente 60, pero yo no quiero 60, quiero que sea, digamos, 65. Pues acá no hay 65, simplemente borramos y colocamos 65 y Enter. La otra forma es desde el mismo icono, clic y arrastro hacia la derecha para poder hacer que mi texto crezca más. De una manera mucho más rápida. Así no estamos demorando calculando el número. Otro detalle, voy a sacar un duplicado, doble clic, y suponiendo que, bueno, yo quiero que este texto vaya a la segunda fila. Aquí mi texto tiene un interlineado, ¿no? Que ya está definido, pero yo puedo modificar ese interlineado desde aquí. La segunda opción, recuerden, viene a ser el interlineado. Entonces, clic, arrastro hacia la derecha si quiero separar y hacia la izquierda si quiero juntar más, ¿no? Entre líneas. Por eso se llama interlineado. Luego tenemos el tracking, que nos permite separar entre caracteres hacia la derecha o hacia la izquierda juntar, ¿no? Juntar, unirlos más. Pero claro, no hay que unir demasiado porque ya no se hace, ya no es legible. Tampoco separar tanto porque no facilita la lectura. Y bueno, vamos a encontrar otras opciones de escala, ¿no? Que esto nos permite escalar en el eje vertical, ¿no? Pasen por ahí, sale el nombre, escala vertical, y el otro es la escala horizontal. Entonces, la escala horizontal es como si yo agarraría mi marco y empezaría a estirar, ¿no? Estiro, estiro. Eso es la escala. Verán, aquí ha cambiado el valor a 160. Ya no está en 100, está en 160. Voy a poner 100 y aquí también 100 para restaurar mi texto, ¿no? Como debería ser. Ahora, ustedes verán que en este caso, bueno, estoy utilizando la misma fuente tipográfica y voy a separar un poquito más. Separamos un poco. Puedo utilizar aquí la opción, ¿no? En la parte inferior para poder convertirlo a un falso web. Esta fuente es Impact y solo tiene el estilo regular. Si ustedes despliegan esta flechita de la fuente, van a encontrar muchas fuentes. Todas las fuentes que ustedes descarguen e instalen a su sistema operativo, aquí lo van a encontrar. O de repente, las fuentes que ya vienen con la misma aplicación. Entonces eligen una, digamos, una fuente tipográfica
¿no? Ya está la fuente tipográfica, la escala aquí debe ser 100%, ¿ya? Para que el texto no esté distorsionado, porque si no se verá pues estirado, ¿ya? Entonces ahí tenemos el texto y voy a juntar el interlineado. Juntamos el interlineado. Recuerden, para cambiar de color hago clic y cambio de color. Entonces, el color del texto no se aplica desde este panel. Si se dan cuenta, esto ni siquiera lo estoy tocando. Tampoco estoy utilizando el color de aquí, de la barra de herramientas. Aquí, en la parte inferior, no estoy utilizando. Para texto utilizan solo su propio, por eso el propio panel de carácter tiene el color, ¿no? También recuerden desde propiedades o también desde la barra de opciones. Pero ¿por qué cuando selecciono mi texto, en la barra de opciones no me aparece esa característica? Color, tamaño. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando la herramienta texto. Cuando utilizo la herramienta texto, cambio la herramienta texto, ahora miren, aparece la barra de opciones para cambiar también, ¿no? Color. Si se dan cuenta, incluso tiene un aspecto muy similar a esta barra de tareas contextuales. Miren, lo voy a arrastrar aquí arriba. Tiene un aspecto similar, ¿no? En cuanto a las opciones. Entonces, mientras utilice la herramienta texto, accedo a estas opciones de la barra de opciones. Pero si yo lo deshabilito, paso a la herramienta mover, ya no tengo esas opciones. Solo tengo la opción de ¿qué? De alinear. ¿Por qué? Porque estoy utilizando estoy seleccionando todo el objeto. Entonces, ahora me muestra opciones de objeto. Ahora nos vamos a la herramienta texto, hacemos un clic y arrastro. Al hacer un clic y arrastrar, si se dan cuenta, se está generando como un marco, y cuando suelto, se rellena automáticamente el texto. Voy a reducir el tamaño, vamos a hacer más pequeño, más o menos por ahí. Si se dan cuenta, en la parte inferior, aquí, aparece un símbolo más, no rojo en este caso, pero bastante predominante. Entonces, lo que hacemos es reducir un poco más, ¿no? Vamos a bajar ahí el tamaño del texto a 17 y lo que voy a hacer es también subir, ¿no? El interlineado los vamos a juntar. Ahora sí ya puedo crecer un poco más mi fuente y, bueno, ir separando poco a poco. Crecemos más la fuente y juntamos un poco. Bueno, esto viene a ser el tracking, puedo separar un poco y también puedo cambiar de fuente de repente, ¿no? Vamos a cambiar de fuente y ya está. ¿Qué se genera en este caso? Ya no es un texto puntual como estos de aquí. Ahora es un texto de párrafo. Este texto de párrafo, si yo selecciono desde el cuadro delimitador, hago clic y ahora arrastro, ¿qué sucede? Miren, estoy modificando tanto el marco como el texto. ¿Ven? Entonces, eso no es lo que yo quiero. Control Z. Lo que yo quiero es redimensionar mi marco, pero que el texto se adapte. Por ejemplo, quiero que la columna del texto sea un poco más angosta. Entonces, no, esto no me va a servir, porque recuerden, hago clic y yo arrastro, lo que hago es redimensionar todo junto. Para esto habilito la herramienta texto, hago clic y verán que ahora ya puedo redimensionar el marco de una manera mucho más, ¿no? Libre. Entonces, ahora estoy modificando el tamaño del marco, pero no el texto. El texto se mantiene, no cambia de tamaño, se está nuevamente acomodando, ¿sí? Pero pues no varía. Hacemos clic derecho y nos permite seleccionar todo el texto. También podemos copiar, pegar. Accedemos a las funciones, ¿no? Del menú contextual. Podemos convertirlo a una negrita falsa o cursiva falsa. ¿Qué es la negrita falsa? Pues simplemente cuando las fuentes tipográficas no tienen, ¿no? Ese estilo de negrita, usamos eso. Cuando la fuente no tiene italic, entonces utilizamos eso. Si yo veo, esta fuente tiene todas las opciones. Miren, aquí despliego y tengo todos los estilos. Tiene el light, extra light, regular, italic, medium, semi-bold, bold, extra black, black. Tiene muchos estilos. Hay fuentes que no tienen todo. No hay fuentes. Por ejemplo, todas estas fuentes que no tienen esta flechita después de la estrella son los que no tienen estilos, ¿no? Entonces hay muchos en realidad. Si por ejemplo voy a utilizar una fuente
que sea algo así como la Poppins, esta de acá. Por ejemplo, ascending fin, ¿no? Porque esa ya es la variación, ese es el estilo nuevo. Entonces voy a buscar otro. Hay fuentes que cuando uno instala, se instalan por separado, ¿no? Por ejemplo, a ver, un Arial Black, digamos, se instala aparte, Arial Regular se instala aparte. Hay fuentes así, ¿no? Pero hay fuentes que no, solo es uno y de ahí tiene todos sus estilos. Ya, entonces miren, utilizo esta fuente de aquí. A ver, voy a borrar acá y voy a cambiar. Ya, esta fuente no, porque eso sí tiene, es una variación ya en sí, ¿no? Ya, esta fuente. Miren, esta fuente no tiene estilo, solo tiene regular. Pero yo quiero que este texto sea más negrita. Entonces, no voy a añadirle un trazado directamente. De poder se puede, pero hay que trabajar con estilos. Entonces, acá podría añadirle rápidamente un borde o para que se vea negrita, ¿no? Utilizando esta opción de la falsa negrita. Hacemos un clic y verán, se puso más negrita, por ende, pues el texto también se ha desplazado más, ¿no? Miren, ahora ese es el resultado. Entonces, selecciono, digamos, todo este párrafo, después del punto final, y deshabilito la falsa negrita. Se vería de esa forma, ¿no? También voy a seleccionar todo el párrafo final y, por ejemplo, lo convierto a una falso itálico. Ahora tendrá ese aspecto, ¿no? Entonces podemos utilizar estas opciones. Ahora tengan en cuenta que cuando ustedes hacen modificaciones, aquí queda habilitado esos ajustes que hicimos. Por ende, en la parte inferior verán que se habilita otros, ¿no? Otros iconos que son las ligaduras, alternativas contextuales, que tiene mucho que ver con la configuración de los textos, ¿no? Que es prácticamente solo texto. Entonces, pueden trabajar con, por ejemplo, fracciones, pero bueno, esto es cuando ya se trabaja pues otro tipo de piezas gráficas. Ahora vamos a ver aquí, voy a arrastrar a un lado y acá vamos a dibujar una forma. Esto es un cuadro, ¿no? Bueno, he dibujado, no hice un dibujo con una forma, pero con la misma herramienta hice clic y arrastro. Entonces se genera el texto automáticamente dentro de ese. Si lo que quiero es hacer, control Z, lo que quiero hacer es solo un título, ¿no? Un subtítulo, o de repente el título es extenso, entonces sí necesito usar un cuadro, un marco de texto. Pero si lo que necesito es una palabra, dos palabras, pues simplemente hago un clic y se genera el texto, pero tiene esa misma característica. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven al panel, vamos a desplegar el menú y acá restauramos carácter. Cuando restauran, todo vuelve a la normalidad, vuelve a su configuración preestablecida. ¿Sí? Entonces, lo que hago acá ya es modificar nuevamente el tamaño, nuevamente modificar la fuente, ¿no? Y el color también. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una configuración de cero de nuevo. Y así ya puedo editar. Si yo quiero trabajar, miren, se queda con esta configuración. Si yo hago un clic fuera, igual, no cambia aquí. En InDesign se actualiza solo, pero aquí no. Entonces, si yo quiero nuevamente volver a los valores preestablecidos, tengo que desplegar el menú y restaurar. Acá ya puedo dibujar mi marco de texto nuevo. Y obviamente con esa configuración preestablecida, no salvo el tamaño de la fuente, nada más. Entonces, en el caso de los párrafos, como el de aquí, miren, selecciono este párrafo y aquí tomó todas esas características en el panel de carácter. Selecciono este texto, tomó toda esa característica. Selecciono este, ahora toma esa característica. Por eso se llama carácter. Entonces, quiere decir que si yo seleccioné este texto y ahora dibujo un marco de texto, se va a rellenar con esas características. Ahora, si yo selecciono dibujo un marco de texto con la herramienta texto, se rellena con esa misma configuración. ¿Sí? Entonces, eso tener en cuenta. Entonces, voy a seleccionar este texto y voy a dibujar un marco. Acá ya se rellena el texto por defecto y voy a bajar un poco el tamaño de la fuente y ya está. Esto ya lo hemos visto, ya hemos visto la configuración. Si yo quiero que mi texto tenga un subrayado, elijo esta opción de subrayado.
Si quiero que mi texto tenga un tachado, elijo el texto y lo tachamos. En cuanto a hacer los ajustes, ¿no? De, por ejemplo, de lo que es el tachado, añadir otro tipo de subrayado, no hay. Aquí no hay. Este es el subrayado y ya, ese es el único subrayado que hay. Dentro de ventana también se encuentran los estilos de carácter, estilos de párrafo. Entonces, si yo ingreso a estilo de párrafo, le doy el símbolo más aquí y le damos un doble clic a este estilo, aquí vamos a encontrar justamente las opciones de formatos básicos, que es, ¿no?, todo lo que vemos aquí en carácter, avanzado, la escala, ¿no?, y eso lo hemos visto, y bueno, sangría, espaciado, composición, pero si se dan cuenta no hay una opción que me permita cambiar el tipo de subrayado, el desplazamiento, no hay. Entonces, ese es el subrayado y ya está. Eso es todo. Entonces, igual, ¿no? Si tachamos, quedó ahí. Ahora, en cuanto a otra configuración, que vaya más allá, que sea, pues, no de párrafo. Por ejemplo, en este caso, voy a arrastrar esto a un lado. Ya. Si se dan cuenta, mi panel también es bastante sencillo, ¿no? No tiene tantos puntos. Y lo que hago es, en este caso, hacer la alineación, justificación, centrar, ¿no? Y mover todo lo que es sangría. Entonces, por ejemplo, esto me permite la primera opción dentro del panel de párrafo, alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, justificado con la primera fila, la última fila izquierda, centro y derecha. Y justificación total, completa. Entonces, desde párrafo, no en carácter. Aquí no van a encontrar esas opciones. ¿Sí? Por eso es que se complementan, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar el interlineado de un párrafo, aquí no lo voy a ver. Quiero modificar el interlineado, sigo aquí en carácter y modifico el interlineado. Quiero que se junte más, entonces sería hacia la izquierda, clic, arrastro hacia la derecha, quiero que se separe más. Entonces, de ese párrafo lo que hacemos es alinear, justificar, centrar o mover la sangría. Esta opción me permite mover la sangría igual de todo el párrafo hacia la derecha, si arrastro hacia la derecha, ¿no? Y si arrastro hacia la izquierda, pues va a salir prácticamente del marco. Entonces, lo dejo en cero. Ahora, yo quiero correr solamente la sangría de la primera línea de cada párrafo. Entonces, eso es distinto. Para eso utilizamos esta segunda opción. Y, por ejemplo, vamos a mover 10 puntos y Enter. Quiero mover más, de repente vamos a mover unos 60 puntos. Ahora sí se puede apreciar mejor. Aquí tenemos un segundo párrafo. Si yo presiono Enter, ya bajó y tiene esa misma característica. Recuerden que aquí, por ejemplo, ya está separado entre párrafos, ¿no? Párrafo 1, 2 y 3, por el punto final. Entonces, ya no tengo que hacer un clic y Enter, Enter, para poder separar, ¿no? Porque acá también tenemos esa opción que nos permite hacer una separación después de cada párrafo. Por eso acá, miren, dice añadir espacio después de párrafo. Entonces, vamos a añadir un espacio de 20 puntos, Enter. Y entre párrafos se ha generado un espacio de 20 puntos. Esto no tiene nada que ver con el interlineado. Esto es un espacio después de cada párrafo, después de cada punto final. En cambio, el interlineado es para todo el texto, ¿ven? Todo el texto, o todas las líneas de texto, o bien los separamos o los juntamos más. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Adicional a esto, puedo añadir viñetas. Aquí tenemos las viñetas, o de repente enumerar, ¿no? Los textos, ¿no? O viñetas, uno de los dos. Entonces, eso sería en el caso de texto en Photoshop, pero bueno, hablamos de un texto bastante, nos puede ayudar, por ejemplo, para la parte de redacción, ¿no? Del contenido de un diseño. Ahora, si ya nosotros queremos hacer un texto más artístico, ya tendríamos que utilizar opciones de transformación y estilos. Para esto, aprovecho justamente que estoy utilizando varias páginas, ¿no? Por eso estoy trabajando con varias, no páginas, sino mesas, pero es un sinónimo, porque si esto yo lo exporto, pues va a salir como páginas, porque lo puedo exportar como PDF o como JPG. Si yo lo exporto como un PDF, pues vamos a tener todas las mesas
en un solo documento y si lo exporto como imagen, vamos a tener cada página, cada mesa de trabajo por separado. Entonces, ahora me voy a ir a la mesa 2. Miren, la mesa 2 está vacía, no hay nada. Aquí pueden ver, no hay nada. Mesa 1 contiene todo lo que hemos trabajado. Adicional a esto, antes de pasar al otro texto artístico, miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me sitúo aquí en esta mesa y bueno, esto lo voy a eliminar y esto vamos a subir y voy a redimensionar. Esto es un texto de párrafo, al igual que el de aquí, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero utilizar texto de párrafo dentro de otras áreas, que de repente sea, no sé, dentro de un círculo, dentro de una estrella, un triángulo, una silueta. Entonces, para esto, dentro de lo que viene a ser texto, no van a encontrar la opción que nos guía, pues, texto en área, texto en trazado, no. Solo nos dirá texto horizontal, texto vertical. Y otras opciones que son máscaras. Las máscaras funcionan de una forma muy sencilla, ahora lo voy a mostrar en un momento, pero primero finalizamos con esto de acá. Para esto lo que tengo que hacer primero es, puedo utilizar la herramienta pluma si quiero dibujar una silueta personalizada. Por ejemplo, voy a hacer un clic. Cuando empezamos a dibujar, fíjense aquí en la barra de opciones que diga trazado, no forma, ¿sí? Trazado. ¿Por qué? Porque yo solo quiero una referencia, ¿no? De una silueta, lo que necesito para luego rellenar. Si utilizo forma, lo que voy a hacer es un dibujo. Yo no necesito un dibujo, solo necesito una silueta. Entonces utilizo el trazado. Vamos a hacer un clic y empiezo a dibujar. De forma libre, tal cual usamos Pluma Illustrator, igualito. Clic, clic, clic y clic. Y cierro donde empecé mi dibujo. Esto solo es mi trazo, ¿no? Entonces, esto solo es un trazo. Si yo voy ahora, una vez finalizado mi trazo, nos vamos a la herramienta texto y hacemos un clic al centro, ¿no? O al inicio, ya se va a rellenar automáticamente de texto. Ya puedo ir a mi panel de carácter y cambiar el tamaño del texto, cambiar de repente la configuración de párrafo. ¿Por qué? Miren, el párrafo ha quedado con toda la configuración que hice aquí. Entonces lo restauramos, ¿no? Y ya ahora nuevamente queda el texto por defecto. Ya aquí pueden nuevamente cambiar el tamaño del texto, ¿no? De repente el interlineado juntar un poco, luego recién volver a justificarlo. Y obviamente que cuando hacemos un clic fuera, desaparece ese trazo. Porque ese trazo solo es una referencia. Entonces si hago clic fuera, no hay ese trazo. Eso para tener en cuenta. Ahora, yo quiero rellenar este trazo, ¿no? De hecho, no vamos a poder rellenar porque es un trazado. Tendría que ir al panel de trazado y aquí vamos a encontrar este trazo que acabo de hacer. Entonces, este trazado lo puedo habilitar con este icono que me permite cargar selección, ¿no? Cargamos la selección y miren, se carga una selección de todo ese área dibujada con trazos. Lo que hacemos ahora es generar una nueva capa debajo del texto, aquí, y vamos a cambiar el nombre, vamos a poner aquí color, y elijo un color con la herramienta bote de pintura. Vamos a elegir esto si elegimos de las muestras, elijo digamos un tono amarillo, elijo el bote de pintura y lo rellenamos, haciendo un clic, nada más. Entonces, control D, si yo quiero desplazar un poco más antes de pintarlo, lo puedo hacer. Control Z, por ejemplo, recordemos lo de la sesión pasada. Vamos a ir a selección, modificar y desplazamos, pero acá no va a decir desplazar, sino nos dice expandir. Expandimos unos 15 píxeles y miren, ahora mi silueta se va hacia afuera, ¿no? Ya no es esto, ahora ya tiene un área, pues, ¿no? Que le da un respiro y ya puedo ahora rellenar con el bote de pintura en la capa nueva que tengo debajo. Control D para deseleccionar. Entonces tengo mi relleno y delante tengo el texto. Igual sigue habilitado el trazado. ¿Por qué? Todos los trazados que hacemos siempre quedan aquí en el panel de trazo. Siempre. Esto quiere decir que este panel tiene también otras características. Se pueden hacer muchos ajustes con este panel, ¿sí? Entonces, el panel de canales también, ¿no? Ya lo hemos visto también, les he mostrado un ejemplo en la primera sesión, ¿no? Cómo hacer los ajustes de color desde aquí.
Entonces, este panel de canales, panel de trazados, tienen sus características. Ahora, en este caso, ya tengo mi dibujo dentro, o ya tengo mi texto, ¿no?, dentro de una silueta. Si quiero utilizar las formas predeterminadas también. Por ejemplo, puedo utilizar una selección de marco elíptico. Dibujo una selección. Luego nos vamos a el panel de trazados. Y lo que hacemos es convertirlo a trazos, ¿no? En la parte inferior o aquí en el menú le decimos hacer trazado de trabajo. Y se hará un trazado de trabajo a partir de esa selección. Una vez convertido el trazado, ya puedo ir a la herramienta texto, hago clic al interior y se rellena. Si hago clic fuera, ¿ya? Miren, control Z, hago clic fuera, entonces vamos a contornear esa silueta. ¿Sí? Entonces, si hago clic en la parte interior, se rellena. Y si hago clic en la parte exterior, fuera, lo que hace es contornear el texto. Entonces, esto pues les puede ayudar, ¿no? Tienen las distintas alternativas. En el caso de cómo hago, profesora, para colocar imagen dentro de un texto. Voy a ir a la siguiente mesa, selecciono la mesa, y aquí vamos a trabajar con textos ya artísticos. En este caso, Photoshop nos brinda muchas alternativas. Anteriormente tenía el efecto 3D. Ahora ya no viene incluido. Dentro de filtros venía esa opción de 3D, porque justamente permitía hacer ese acabado, ¿no?, con volumen. Pero ahora ya no, porque justamente Adobe ya tiene el Substance 3D, entonces ya no lo está incluyendo ya. A partir de la versión 2022 ya no. La versión del 2020 todavía tiene, pero tenía errores, ¿no? Fallaba. Entonces, ahora ya no, porque acá verán, tiene el Substance 3D, que permite hacer modelados, ¿no? Y hacer incluso texturas, recursos 3D, esculpido, modelado. Entonces, ya no incluye Photoshop ahora, ¿no? Entonces, ahora lo que ustedes pueden hacer incluso, lo bueno es que las opciones de Photoshop, en lo que viene a ser las preferencias de sistema, aquí se puede, en lo que es previsualización de tecnología, se puede volver, ¿no? Acá, por ejemplo, dice modo GPO antiguo, anterior al 2016. Se puede habilitar otras opciones antiguas, pero va a haber errores. Entonces, no lo sugiero. Yo, por ejemplo, lo tengo en la configuración normal. Incluso aquí he activado la conservación de detalles y activar herramienta de trazado con detección de contenido. Porque esto es una opción avanzada que trae la última versión, no de esta, ¿no?, ya del año pasado, que nos permite utilizar esta herramienta pluma de trazado de detección de contenido. O sea, esto permite hacer un dibujo sencillo utilizando los bordes de una forma, ¿no?, de alguna imagen descargada. Eso lo veremos en un momento. Entonces, eso les voy indicando, para que de repente, ¿no?, si siempre surge la duda, ¿cómo hago en 3D? Y bueno, ya tienen ahí la respuesta. Pero en el caso de que quiera trabajar un texto con mayor volumen, mayor detalle, para esto vamos a utilizar nuevamente texto. Voy a generar mi nueva capa. Aquí verán, ya se ha generado dentro de la mesa 2 esta capa de texto. Aquí vamos a poner, por ejemplo, voy a colocar acá un texto nuevo. Y vamos a redimensionar. Puedo utilizar el panel y crecer desde aquí, ¿no? Ya saben, podemos crecer, podemos hacer más pequeño, o podemos también utilizar el propio cuadro de transformación, ¿no?, delimitador, clic, arrastro y redimensión. ¿Sí? No tengo que presionar Shift, ¿no? Ya no. Aquí no hay que presionar Shift. Entonces presiono Enter y ya está el cambio. Vamos aquí y cambiamos de fuente. Voy a usar otra fuente, más Bold, como la de acá, y ya está. Voy a sacar copias con Alt. Presiono Alt y saco copia en el mismo eje con Shift. Ahí tenemos nuestros textos. Ahora, en el caso de textos y cualquier objeto en realidad en general, en Photoshop solo tenemos que utilizar menú edición y transformación libre. ¿Sí? Esto lo vengo repitiendo siempre porque nos permite acceder a todas estas opciones que tenemos en la parte superior y también al menú contextual con clic derecho de generar perspectiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso no se puede generar perspectiva porque es un texto. Cuando ya lo convertimos a un objeto, de repente lo convertimos a una forma, ahí sí se puede. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es utilizar esta alternativa
aquí en la parte superior opciones, activan esta curvita como un arquito con una malla, ¿no? De 4, hacen un clic y se va a habilitar aquí las opciones de deformación. Por ejemplo, tenemos las opciones de deformación clásicas, tipo arco, abombado, pez, ¿no? Por ejemplo, pez, hago clic sobre este cuadradito blanco y podemos ampliar más o invertir esa deformación, ¿no? Por eso se llama esto deformar. Entonces, acá puedo hacer una deformación libre. Por ejemplo, podríamos utilizar otra opción, ¿no? De repente voy a utilizar este último que es cilindro y vamos a subir hacia arriba, más o menos por ahí subimos. Ahora vamos a presionar Enter y vamos a redimensionar. Redimensionamos por ahí. Presiono Enter nuevamente y saco un duplicado con Alt. Pero recuerden que esto tiene ahora mismo está con la opción de transformación. Entonces, yo puedo volver a habilitar con Control T, nuevamente en la barra de opciones en la parte superior, hacemos clic y verán que sigue habilitado esa opción de deformación de cilindro que he aplicado. Entonces, ya puedo hacer un clic sobre este cuadradito blanco y arrastro hacia abajo. De esa forma generamos, ¿no? Ya un tema interesante. Selecciono el texto de atrás, vamos a la barra de carácter o al panel de carácter, hacemos un clic y oscurecemos para que tenga un aspecto de volumen, ¿no? Como que esto está en la parte de atrás. De esa forma, miren, generamos este efecto bastante sencillo. Otro detalle es para poder hacer la transformación, nuevamente Control T, clic derecho y podemos voltear horizontal, clic derecho podemos voltear vertical, ¿no? Clic derecho podemos rotar, escalar, ¿no? Hacer ese tipo de transformación libre. Pero recuerden que también podemos habilitar mediante esta mallita, ¿no? Las distintas alternativas de deformación. Aquí modificamos, ¿no? Por ejemplo, hacemos una deformación no tan exagerada. Recuerden que aquí tenemos la curva, que pueden trabajar con valores más exactos o desde este cuadradito, ¿no? Podemos arrastrar para hacerlo más dinámico. Voy a redimensionar, más o menos ahí, y lo que vamos a hacer es cambiar el color del texto. En este caso voy a utilizar un tono frío, vamos a usar este tono celeste, y ahora lo que vamos a hacer es, nos acercamos y nos vamos a las capas, pero a la parte inferior. Recuerden, aquí tienen las opciones que no hemos visto, por ejemplo, vimos la opción de máscara, capas de ajuste, capas de relleno, nueva carpeta de capas, nueva capa, tacho para eliminar capas, y este de aquí para los estilos de capa. Si yo de hecho me voy aquí a ventana y aplico o activamos los estilos, se va a habilitar esta vista, ¿no? De esta ventanita o de este panel. Entonces yo puedo seleccionar mi texto y puedo aplicar un estilo, ¿no? Un estilo ya guardado. Miren, ahí ustedes pueden navegar, van a encontrar varios que ya están guardados, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, guardé este de aquí, guardé el de acá, guardé este otro. Bueno, este no estuve haciendo pruebas, este de acá. Entonces podemos lograr este tipo de resultado. Pero ¿cómo logramos estos resultados? Este resultado lo vamos a lograr simplemente utilizando, ¿no? La configuración desde estilos de capa. Por eso se llama estilos de capa, porque le da una apariencia distinta. En Illustrator teníamos el panel que se llama apariencia. Aquí tenemos la opción de estilos de capa. Desplegamos FX y vamos a hacer un clic sobre opciones de fusión.